No me conocen, soy la coordinadora de la Plataforma Nacional de Adolescentes y Jóvenes por los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, que estamos trabajando a nivel nacional en Honduras. El día de hoy vamos a tener la participación del abogado Joaquín Mejía, a quien le agradecemos muchísimo, como siempre, la buena disposición, ¿no?, y el apoyar en estos procesos de formación en temas de salud sexual y reproductiva. Sí, solamente una serie de indicaciones. Nos están viendo en este momento por Facebook Live, entonces cualquier duda que salga por Facebook, de igual manera se lo pasaremos a Joaquín. Pero si tienen ustedes alguna duda, algún comentario que les gustaría mencionar o quieren que se hable específicamente de alguna cosa particular, sí les agradeceríamos que las preguntas las pongan en el chat para no estar interrumpiendo, o levantar la manito si pueden, para así darles la palabra y hacerlo todo más o menos dentro de algún tipo de orden. Con eso creo que podríamos dar inicio. Muchísimas gracias de nuevo, Joaquín, por estar. Te cedemos la palabra. Muchas gracias, Alexa. Y bueno, me gustaría que luego, no sé si Narciso o vos me puedan contar cuántos hombres habemos en la sala y cuántas mujeres. Porque generalmente, y esto lo digo desde mi propia experiencia, que cuando se trata de temas de masculinidades disidentes, de nuevas masculinidades, etcétera, generalmente a los hombres nos cuesta muchísimo estar en esos espacios, aunque sean mixtos. Y cuando son espacios cerrados o son espacios únicos de hombres, también es bastante complejo, porque esto implica cuestionarse el tipo de masculinidad que hemos vivido, que hemos desarrollado, a través de la cual actuamos en el mundo y nos relacionamos con las personas, particularmente con las mujeres. En ese sentido, sí me gustaría saber, por curiosidad, cuántos somos los hombres que estamos en la sala, una vez que ustedes tengan la cuenta. Bueno, si me permiten, voy a compartir pantalla para que no sea tan aburrido, solo me estén viendo y escuchando. Y también yo dejo la apertura para que quienes estén organizando puedan permitir que quien quiera participar en algún momento de este tallercito, pues que lo haga, sabiendo cuáles son las limitantes que tiene la virtualidad. ¿Por qué van juntos dos conceptos que parece que no tienen nada que ver? Derechos humanos y masculinidades disidentes. ¿Y por qué además se llama disidente parte de este taller? Porque hay que recordar que hay una masculinidad hegemónica, hay una masculinidad dominante, que es la que ha permitido, digamos, que los hombres normalicemos ciertas actitudes, ciertos comportamientos, porque eso significa ser hombre, o a través de ese comportamiento y esas actitudes yo me muestro como hombre ante la sociedad y particularmente entre mis pares, los hombres. Pero esto tiene que ver mucho con derechos humanos, porque desafortunadamente la masculinidad hegemónica, la dominante, con la que hemos nacido y con la que vivimos actualmente, es una masculinidad que implica o que tiene un criterio de supremacía frente a las mujeres, y por tanto esta es una cuestión que tiene que ver con los derechos humanos, porque los derechos humanos, una de las cuestiones que buscan es la dignidad de la persona, y no puede haber igualdad o dignidad, perdón, sin igualdad, y no puede haber dignidad o se va a atacar la dignidad cuando hay discriminación. Y obviamente la masculinidad dominante, la masculinidad hegemónica, es la que ha permitido que no exista realmente una igualdad real, tanto en el ámbito público, pero sobre todo en el ámbito privado. Solo voy a pedir que quienes tengan micrófonos encendidos, que si los pueden apagar, y cuando vayan a participar, que lo enciendan, por favor. Y en ese sentido, es importante el tema de la democratización. Nos vamos a encontrar que habemos muchos hombres que en el espacio público aparecemos como demócratas, aparecemos como progresistas, aparecemos como hombres que estamos a la vanguardia, digamos, de los cambios estructurales, de los cambios políticos en un país, pero resulta ser que en el ámbito privado, en el ámbito interno, esa democratización no ha llegado, y en muchísimas ocasiones nos comportamos y seguimos comportándonos como pequeños dictadores, como pequeños autócratas en los espacios privados, particularmente en lo que se refiere en mi relación con las mujeres
y en mi relación con las niñas y los niños y en mi relación con todas aquellas personas que el sistema ha feminizado. Y cuando digo de que el sistema ha feminizado es todo aquello que el sistema ha dicho que no se acerca a esa versión de masculinidad o de hombre de la que estoy hablando. En ese sentido, una cuestión importante antes de entrar al taller es que consideremos algunas premisas antes de entrar para que podamos tener algún tipo de apertura, digamos, sobre lo que vamos a analizar en este momento. Y lo primero es una frase que es de Osvaldo Salazar, que es un académico y que es un hombre que intenta ser igualitario y que investiga y escribe mucho. Por favor, los micrófonos, si los pueden apagar, o quien esté organizando que pueda silenciar todos los micrófonos. Por favor. Sí, perdón, adelante, Joaquín. Una frase que tiene Octavio Salazar en un libro muy interesante, que él dice, este mundo sería mucho mejor si los hombres, antes de ser padres, fuéramos abuelos. Y esta frase es muy importante porque miremos un poco alrededor a nuestros padres, por ejemplo, bueno, sobre todo a los que tienen mi edad. Es decir, generalmente nuestros padres, y cuando hablo padres me estoy refiriendo a los hombres, nuestros padres fueron criados, la mayoría, en un ambiente en donde la paternidad no se ejerce ni con ternura, ni con cercanía, porque se ha considerado tradicionalmente que esa parte del cuidado de los hijos y de las hijas corresponde sobre todo a las mujeres. Y por tanto nuestros padres, o crecimos muchos y muchas con padres que no han sido cariñosos, que no muestran afecto, que no te besan, que no te abrazan, que no lo hicieron cuando estábamos niños y niñas, pero luego cuando tienen nietos y nietas, nos sorprende cómo esos padres que conocimos y que realmente se comportaron de una manera bastante alejada de esos términos del cuidado, ahora se comportan como unas personas amorosas que juegan, que cuidan, que ríen con sus nietos y con sus nietas. Y por eso es que esta frase es muy interesante, porque si realmente todos esos hombres hubieran actuado como abuelos cuando eran padres, el mundo sería mucho mejor, en palabras de Octavio Salazar. Y esta frase tiene un calado ético y político sumamente fundamental. ¿Por qué? Porque nos está llamando la atención sobre una de las revoluciones pendientes en el pleno siglo XXI. Y es la revolución que deberíamos de protagonizar los hombres de manera urgente. ¿Y por qué digo esto? Bueno, generalmente cuando se habla de revoluciones, los hombres han estado presentes a lo largo de la historia, pero lo habitual ha sido que esas revoluciones han implicado que se crea o los hombres estén bajo la figura de héroes, de conquistadores. Sin embargo, de esta revolución, perdón que voy a insistir con el micrófono, por los micrófonos, tal vez Narciso o Alexa, ustedes tienen la función de silenciar todos los micrófonos. No necesitan que alguien lo esté silenciando, entonces, por favor, si lo pueden hacer. En ese sentido, esta frase tiene este calado ético y político, como decía, porque una revolución pendiente en pleno siglo XXI por parte de los hombres es que ya no seamos o no estemos presentes en esas grandes revoluciones a lo largo de la historia en donde aparecemos como héroes, como conquistadores, sino en cuanto a sujetos necesitados de revisar nuestra manera de hacernos, nuestra manera de ser hombres. Y esto significa que el problema o la necesidad de esta nueva revolución o de esta revolución pendiente es que las estructuras del mundo siguen organizándose a partir de unas relaciones asimétricas entre mujeres y hombres. Y esa frase anterior de que este mundo sería mucho mejor si los hombres antes de ser padres fuéramos abuelos, tiene este calado político y ético, porque tenemos una revolución pendiente en pleno siglo XXI. A partir de esta premisa, a mí me gustaría particularmente que los hombres que estamos en este salón virtual tengamos en consideración 3 cosas para este taller. En primer lugar, reconocer que no crecimos aislados de un machismo estructural que nos rodea y que nos define. Entonces, partamos de ese reconocimiento. Abrámonos a esa posibilidad y reconozcamos que hemos crecido en un espacio de muchísima...
Lo siento, continúa. Sí, sí, por eso les digo, por favor, si vos o Narciso, ustedes tienen el control de los micrófonos, pueden enmudecerlos a todos sin necesidad de que alguien, que cada persona lo haga. Pues hay que reconocer eso, que no crecimos aislados de un machismo estructural que nos rodea. Y eso implica también, eso implica que debemos de enfrentar los sesgos que influyen inevitablemente en nuestra percepción. Es decir, nuestra percepción es siempre que, o cuando nos vemos en el espejo, nos vemos de determinada manera. Pero esa determinada manera en la que nos estamos viendo está condicionada por unos sesgos que son dados por ese machismo estructural que nos rodea y en el cual nos hemos crecido. Y por eso también pido que podamos dejar las resistencias definidas por ese machismo del que nos creemos inmunes. Por eso es muy común esa frase, no, yo no soy machista, pero, y siempre ponemos un pero. No, yo no soy machista, pero estoy en contra del feminismo porque es radical. Yo no soy machista, pero me parece que las mujeres, y seguimos con ese discurso, ¿verdad? Es decir, que creemos y nos creemos que el machismo no nos afecta, que yo no soy machista y por tanto que somos inmunes. Y al tener una posición, una resistencia a reconocer esto, entonces siempre le ponemos pero, después de la frase yo no soy machista, pero y va la crítica a todos los procesos que desarrollan las mujeres, particularmente los movimientos feministas, incluso otros hombres que están en movimientos igualitarios. Entonces, me gustaría que tengamos en cuenta estas tres cosas para poder avanzar o abordar en este taller. Y lo primero que hay que analizar es ese sistema estructural que nos rodea, ese sistema sexo-género que sustenta al patriarcado. Y en primer lugar, vamos a recordar un poquito a un sociólogo, Galton, que decía que existen tres tipos de violencia. La violencia directa, que es la visible y que tiene que ver con los comportamientos. Yo voy por la calle, me roban mi celular o me roban la cartera con el dinero. Esa es una violencia directa y es visible. Es una violencia que está visible y que todo el mundo la puede no solo sufrir, sino que también ver e incluso que la puede realizar. Pero también hay otros tipos de violencia que son invisibles. La violencia estructural, cultural, perdón, que tiene que ver con actitudes, y la violencia cultural tiene que ver con el machismo, con esas conductas culturales que me dicen a mí como hombre que puedo decirle lo que me dé la regalada gana a una mujer que va caminando por la calle, o que yo puedo cuestionar la forma en que una mujer se viste, o que yo soy dueño de su cuerpo como si fuera territorio, o que incluso yo como diputado puedo decidir sobre la libertad de las mujeres, pensando por ejemplo en la prohibición total del aborto. Y también está otra violencia invisible, que es la violencia estructural y que tiene que ver con la negación de necesidades. La pobreza es una violencia estructural y la vemos con total normalidad y muchísimas veces las religiones han ayudado a hacer creer que la pobreza es una cuestión divina, pero la pobreza es una violencia estructural que está dirigida y que está o que es bien intencionada, porque cuando un gobierno adopta decisiones que van a beneficiar a un sector económico concreto en contra de los intereses de las mayorías, lo que va a producir es esa violencia estructural que es la pobreza. El asunto es que estas tres violencias las vivimos todos y todas, pero el problema es que las mujeres y las niñas lo viven de diferente manera. Y no solo las mujeres y las niñas, también las personas de la diversidad sexual. Por ejemplo, con la violencia directa que tiene que ver con comportamientos, cuando si yo, hombre o heterosexual, voy caminando por la calle y me asaltan y me roban mi celular, ahí pasa, ahí termino todo con suerte. Pero si es una mujer, esa mujer tiene o el riesgo o el peligro que además de eso la toquen, la violen, etc. Y lo mismo pasa con las personas LGTBI, que incluso tienen el riesgo de ser asesinadas por expresar su diversidad. Entonces no es lo mismo. Y tampoco no es lo mismo sufrir esa violencia directa si además yo soy gay, si soy indígena o negro y al remate soy pobre. Y por otro lado, imagínense una mujer cómo sufre la violencia estructural. Una mujer que se queda en su casa porque no tiene trabajo y por tanto, por la violencia cultural, ese espacio del cuidado es el que le corresponde y tiene a su pareja
que trabaja, que es un obrero, que es completamente explotado, pero cuando llega a su caso ejerce violencia también contra esa mujer y que tiene que ver con la violencia cultural. Entonces no es lo mismo la forma en que vivimos las diferentes violencias. Y como digo, lo peor de todo es que hay dos violencias que son invisibles y que además están completamente normalizadas. Y por eso es que estas violencias pueden ser ejercidas o sufridas por todos y todas, pero al mismo tiempo todas y todos podemos ejercerla. Y esta violencia se manifiesta no solo en el ámbito público, como lo decía, sino que también en el ámbito privado. Y se manifiesta de forma física, psicológica, económica y sexual. Obviamente, tiene un impacto diferenciado en las mujeres, porque si a una mujer que protesta en la calle, como pasó en el golpe de Estado, por ejemplo, y los policías la detienen y la violan y le dicen cuando la están violando que eso le pasa por no estar en su casa, obviamente esa violencia política tiene un impacto diferenciado en esa mujer. ¿Por qué? Porque pretende desvalorizarla, denigrarla, marginarla y reproducir el dominio patriarcal. Lo mismo pasa con el tema de los femicidios. Uno cuando ve una noticia de algún femicidio y uno puede ver los comentarios en los diarios digitales, uno se sorprende, incluso mujeres, diciendo qué estaba haciendo así a esa hora, por qué iba vestida así, en algo malo andaba. Es decir, el mensaje que está mandando es que las mujeres se deben de vestir a tal hora, o que las mujeres tienen prohibido salir a tales horas, o que las mujeres tienen prohibido ir a determinados lugares. ¿Por qué? Porque lo que se está pretendiendo es desvalorizarlas, denigrarlas, marginarlas y reproducir ese dominio patriarcal y al mismo tiempo disciplinarlas. ¿Para qué? Para mantener los roles naturales y crear un sistema de dominación. Esos roles naturales, entre comillas, que se han normalizado y que establecen que el ámbito ideal de la mujer es el ámbito privado, el ámbito del cuidado. Sin embargo, esto no es un problema aislado, es el resultado de una violencia estructural de género y de patrones socioculturales que responden a un sistema que justifica la dominación masculina en base a una respuesta, a una supuesta inferioridad de las mujeres. Y eso hay que tenerlo muy presente. Y esta violencia estructural de género tiene mecanismos de reproducción a través del lenguaje, el lenguaje sexista. Muchísimas veces se critica a quienes utilizamos un lenguaje inclusivo, aunque eso implique complicar el idioma, aunque eso implique crear nuevas palabras que la Real Academia Española, que mayoritariamente está compuesta por hombres, desconoce. Pero como dicen por ahí, por ejemplo, en temas de periodismo, lo que no se cuenta no existe. Pues lo que no se nombra tampoco existe. Entonces la violencia estructural de género se reproduce a través del lenguaje, se reproduce a través de la publicidad. Uno puede ver los anuncios. Por un lado, un anuncio donde lo que se pretende vender son llantas y que aparece una mujer en bikini. ¿Qué tiene que ver una llanta con una mujer en bikini? O cuando aparece publicidad de algún nuevo aceite para cocinar o algún detergente, quienes aparecen en esos anuncios son mujeres, porque a través de la publicidad digamos, se mantienen esos roles considerados que son femeninos. Y también esa violencia estructural se reproduce en la familia. ¿Quiénes de los que somos hombres, nuestras mamás en algún momento de nuestra vida, cuando intentamos lavar un plato, nos dijo, date de aquí, que que la cocina es para las mujeres? Y es una violencia estructural que está normalizada. Lo mismo pasa en la escuela. Cuando uno ve en la escuela, a mí me ha tocado, por ejemplo, en la escuela de mi hija, en alguna ocasión donde ha habido que arreglar el aula porque va a haber un evento donde la mayoría son mujeres y yo soy el único hombre. Porque claro, también se considera que ese espacio de cuidado vinculado con nuestros hijos e hijas le corresponde a las mujeres. O miremos en las comisiones, a veces en las juntas directivas de las escuelas o de los colegios de nuestros hijos y nuestras hijas. Generalmente son las mujeres que asumen esos papeles. Lo mismo pasa en la iglesia, que ahí ya ni me voy a meter porque ya sabemos más o menos la estructura de muchísimas iglesias. Y esta violencia estructural es naturalizada a través de estos espacios que acabo de mencionar y se considera simplemente normal. Y esta naturalización de la violencia hace que, en concreto, se manifieste a través del acoso, como decía, muchísimas veces el tema de
invadir el espacio y la libertad de las mujeres en el espacio público, con el tema de la desigualdad económica. Por ejemplo, ayer estuve en un seminario con la Academia Interamericana de Derechos Humanos de México, y una de las cosas que yo planteaba de un informe que leí del Banco Interamericano de Desarrollo, de cómo esta emergencia del COVID-19 impacta sobre todo en las mujeres. ¿Por qué? Porque en América Latina el 50% de los médicos y médicas son mujeres y el 80% son enfermeras, o el 80% de los puestos de enfermería los ocupan las mujeres, y además hay una brecha salarial del 28%. Como ven, esto está totalmente normalizado, y cómo todo esto impacta de manera diferenciada en las mujeres. Lo mismo pasa con el tema de la cosificación sexual, que es otra manifestación de la normalización de esta violencia contra las mujeres. Ya puse el ejemplo de la publicidad. La violencia sexual, Honduras tiene una tasa de impunidad que alcanza más allá del 95% en violencia sexual, y obviamente los femicidios, que se asesina a las mujeres por el hecho de ser mujeres, y además, generalmente, de acuerdo con datos del Foro de Mujeres por la Vida, las mujeres antes de ser asesinadas, o muchas mujeres antes de ser asesinadas, son desaparecidas, son torturadas, son mutiladas, porque parece que hay muchísima hazaña en esos asesinatos, porque además es un mensaje que se envía a la sociedad y particularmente a las mujeres. Y esto es el resultado de ese machismo del cual no somos inmunes los hombres. Y es un machismo que es una cultura, o sea, es una cuestión cultural, no es algo con lo cual nacemos, y por tanto, si es cultural, se puede cambiar. Es una forma de ser y estar en el mundo, la forma en que yo me comporto y como yo me percibo en el mundo y en las relaciones con las demás personas, y es una forma de entender esas relaciones entre hombres y mujeres, y por tanto, condiciona nuestras identidades, nuestras actitudes y nuestros comportamientos. Y uno lo puede ver claramente incluso en los espacios muy progresistas, donde, por ejemplo, en las reuniones, cuando se van a decidir cosas, los hombres no paramos de hablar, y cuando una mujer habla, o le callamos o le interrumpimos, o muchas veces no tomamos en consideración lo que está planteando, pero si lo plantea otro hombre, generalmente se le presta mayor atención. Y son manifestaciones de ese machismo que está ahí, del cual no somos inmunes, pero que se ha normalizado y por tanto pareciera que es invisible. Y obviamente todo este sistema está basado en dos elementos, en el sexo y en el género. Y es importante que podamos diferenciar que cuando hablamos de sexo estamos hablando de algo natural, de algo biológico. Es decir, cuando hablamos de sexo, estamos refiriéndonos a la condición biológica y genética por la cual nacemos con caracteres sexuales primarios masculinos, femeninos o combinados, porque ya no podemos seguir pensando que solo existe ese sujeto o esa lógica binaria, hombre-mujer, porque hay caracteres sexuales que son combinados, y eso es por lo cual lucha la diversidad sexual, en el sentido de que se reconozca y se visibilice la diversidad sexual que da la naturaleza. Y por otro lado está el género, que el género no es algo natural, no es algo genético, sino que es algo cultural, porque tiene que ver con los roles socialmente construidos, con los comportamientos y atributos que una sociedad considera que son apropiados para los hombres y para las mujeres. Por tanto, este sistema sexo-género lo que hace es que aprendamos a ser lo que debemos ser según nuestro sexo. Es decir, si yo soy hombre, no me tengo que poner una camisa rosa. Si yo soy hombre, no tengo que jugar con muñecas. Si soy mujer, no me puedo subir a los árboles. Si soy mujer, no puedo jugar fútbol. O si soy mujer, tengo que ser pasiva, tengo que ser callada. Y este aprendizaje de lo que debemos de ser de acuerdo a nuestro sexo, ¿dónde es que se aprende? A través de la familia, otra vez, la escuela, la religión, la sociedad, la publicidad, que nos está bombardeando diariamente sobre lo que debemos ser y cómo debemos de comportarnos de acuerdo a nuestro sexo. Y como hay una lógica en este sistema sexo-género, una lógica binaria, por tanto, quien se sale de lo que es o lo que debe ser un hombre y lo que debe ser una mujer, entonces lo que se hace es, se excluye. ¿Por qué? Porque solo se premia a quien cumple la norma establecida. Si yo soy un hombre, además, si soy un hombre que soy valiente, que no lloro, etcétera, entonces se me premia, porque yo sí cumplo la norma establecida. Pero
si yo no quepo en esa lógica binaria de lo que es ser hombre y lo que es ser mujer, entonces se me castiga y se me excluye porque no cumplo con esa norma. Y eso lo vemos en todos los espacios. Familia, escuela, en las iglesias, en la sociedad, en la política, en todos los espacios. Y es un sistema que está normalizado. Y está normalizado porque al final de cuentas estamos hablando que en esa lógica binaria hombre-mujer se han establecido como dos roles, el rol masculino y el rol femenino, donde el rol masculino es el rol prestigiado, el que está relacionado con el ámbito público, el que se espera, de los hombres se espera que seamos fuertes, que seamos activos, arriesgados, valientes, independientes. En cambio está el rol femenino, por otro lado, que está relacionado sobre todo con el ámbito privado, con las tareas del cuidado. Se espera que las mujeres sean pasivas, sentimentales, dependientes, que sean temerosas, porque está establecido esos roles en esa lógica binaria de hombre-mujer. Y por tanto, en ese sistema patriarcal machista, la femineidad tiene un valor inferior, se le atribuye un valor inferior. En cambio, a la masculinidad se le atribuye una superioridad, un valor superior en esta lógica binaria. Y entonces vamos a ver que por esta superioridad o por esta lógica entre lo que es el rol masculino y el rol femenino, entonces hay una jerarquía que está establecida en el sistema patriarcal machista. Están los hombres en la cúspide, luego las mujeres, luego los niños y luego las niñas, después los animales, y abajo, en el fondo, está la naturaleza. Y por eso es que vamos a ver la forma genocida con la que estamos tratando la naturaleza, con un extractivismo radicalizado y que no importa que implique una destrucción incluso de la humanidad. Pero además de ese sistema patriarcal, donde los hombres están en la cúspide, también hay una jerarquía entre hombres. Están los hombres de clase alta, luego los hombres de clase media, luego los hombres de clase baja, después los hombres indígenas, los negros con discapacidad, y en el fondo de la pirámide, soportando todo el peso del sistema patriarcal, están los hombres de la diversidad sexual, que son los que sufren la mayor violencia en esta jerarquía de la que estamos hablando. Y este sistema patriarcal machista está compuesto por estas dos cuestiones. Por el patriarcado, que es como el sistema en general, es la institucionalización del dominio masculino sobre las mujeres, tanto en el ámbito público como privado, y que garantiza que los hombres gocemos de ciertos privilegios. Y por otro lado, el machismo, que es o que son aquellas conductas, mensajes, acciones que día a día nos ubican a los hombres en una situación de supremacía frente a las mujeres y frente a otras personas feminizadas por el patriarcado. Ahora bien, yo estoy hablando desde hace un buen tiempo sobre el sistema patriarcal machista y de una masculinidad dominante o hegemónica. ¿Y cuáles son esas características de la masculinidad dominante o hegemónica? ¿O qué es esa masculinidad dominante? Pues es el conjunto de creencias, valores, conductas y funciones que se suponen son esenciales o exclusivas de los hombres. Es decir, que ese tipo de valores y conductas solo los hombres los pueden tener. Y además son determinantes para los roles de los hombres en la sociedad. Es decir, que si yo no cumplo con ese conjunto de creencias, valores, conductas y funciones, entonces eso me aleja de esa masculinidad que la sociedad patriarcal dicta en relación con el rol masculino. Pongamos 4 ejemplos de esos roles, conductas o actitudes. Se cree que los hombres debemos de ser guerreros, debemos de ser fuertes, debemos de ser siempre los héroes. Se supone o se nos dice que los hombres debemos de ser los proveedores del hogar y ser además los jefes del hogar. Y por eso es que hay un montón de bromas alrededor de que si un hombre no trabaja, entonces es Superman, un supermantenido. Que si el hombre tiene una relación igualitaria con su pareja dentro del hogar, entonces es un mandilón. Yo tengo un buen amigo que mucho tiempo, digamos, no ha estado trabajando fuera del hogar, sino que quien ha trabajado ha sido siempre su compañera. Y él se ha dedicado al cuidado de la casa,
cocinar, limpiar, y cocina muy rico, por cierto. Y se llama Joaquín Mesa, se llama igual que yo, y es una persona a quien yo admiro. Y imagínese el grupo de amigos, y me incluyo, también yo, en un principio nos burlábamos de él en el sentido de tirarle esta frase que estamos hablando, porque la lógica patriarcal nos dice que él tiene que ser el proveedor y el jefe del hogar. Él no puede estar cocinando, limpiando o cuidando a sus hijos y sus hijas. De hecho, él es uno de los padres más tiernos y más nobles que yo conozco y es un padre que está alejado de esa paternidad dominante en este sistema patriarcal, y en vez de resaltar esas actitudes, el grupo de amigos lo que hacíamos era reírnos. ¿Por qué? Porque en nuestra lógica patriarcal, él se aleja de este rol de un hombre que debe ser proveedor y jefe del hogar. Por otro lado, estamos diciendo permanentemente a nuestros niños que tenemos que tener nervios de acero y que los hombres no lloran. Y por tanto, mutilamos nuestro sentimiento. Que los hombres no expresamos, que los hombres somos más fríos, que los hombres no lloramos, que no somos sensibles. Por el contrario, somos arriesgados, somos exploradores, somos aventureros. Y eso también tiene que ver mucho con mis relaciones o las relaciones que yo entablo con las mujeres. Porque, no, yo soy un hombre aventurero y por tanto yo no me voy a amarrar en una sola relación. Y si lo hago, luego engaño. ¿Por qué? Porque por naturaleza yo soy un hombre libre, aventurero que me arriesgo. Entonces, en las relaciones, los hombres mentimos para conseguir, entre comillas, un premio que es el cuerpo de la mujer. Y por otro lado, en mis relaciones, yo hago pactos que no voy a cumplir, que exijo que la mujer sí cumpla, pero que yo como hombre no voy a cumplir porque soy un hombre y un hombre tiene todas estas características en una sociedad como esta. Por tanto, a mayor distancia de lo femenino, entonces se es más hombre. Y entre más cerca de lo femenino, hay riesgo de ser menos hombre. Como el ejemplo que yo les pongo de mi amigo Joaquín Mesa, que pese a ser un excelente padre, un padre tierno, amoroso, cuidadoso, en vez de destacar eso, que así deberíamos de ser todos los padres, lo que hacemos es señalarlo porque está distanciándose de esos roles masculinos. Se está acercando de manera riesgosa y peligrosa a lo femenino y por tanto eso lo convierte en menos hombre. Y por eso es que hay muchos hombres que no calzamos con la masculinidad dominante. ¿Quiénes? Algunos por decisión propia y otros porque simplemente es lo que hacen. Por ejemplo, los que realizan trabajos no tradicionales como peluqueros, amos de casa, bailarines, cocineros, enfermeros. Y de hecho, imagínense con el tema de la cocina, ustedes, cómo la cocina en el ámbito privado está destinada a las mujeres. Pero en el ámbito público, ¿quiénes son los más famosos chefs? Hombres, no mujeres. Pero luego, todos esos trabajos, yo les invito a ver la película Billy Elliot, que está ambientada, si no recuerdo mal, en Irlanda del Norte, un niño que quería ser bailarín de ballet, y su padre y sus alrededores lo metían a practicar boxeo. Y toda la crítica que hay alrededor de su decisión de querer ser bailarín, incluso en relación con su sexualidad. También aquellos hombres que no calzan con la masculinidad hegemónica son aquellos que están desempleados, los que trabajan en el sector informal, los afeminados, y pongo afeminados entre comillas, porque decir que es afeminado es un insulto. Y en el sentido de que, como si ser o estar cerca de lo femenino fuera algo malo, como si fuera un insulto, por eso lo pongo entre comillas. Los homosexuales, los bisexuales, los trans, obviamente no calzan con esa masculinidad dominante. Quienes son tímidos, quienes no son agresivos, quienes resuelven los problemas a través o no resuelven los problemas a través de la violencia, tampoco calzan en esa masculinidad hegemónica quienes son sensibles y emocionales, quienes tienen una sensibilidad más artística que práctica, los que aceptan ser liderados por mujeres y apoyan sus liderazgos, y también los que son padres amorosos y proveen cuidados a sus hijos e hijas. Estos hombres no calzamos con la masculinidad dominante. Y por tanto, como no calzamos en esa masculinidad dominante, entonces empiezan los señalamientos de las amistades, de la familia, de la sociedad, que tiene que ser un hombre. ¿Te gusta el color rosado? Que sos gay, que los hombres no sufrimos, que los hombres no lloramos, que llorás como una mujer, que pareces una niña o una nena.
que peleas como una niña. Y empieza todo ese bombardeo contra esos hombres que no calzamos en esa masculinidad dominante. Solo para ponerles un ejemplo claro, ustedes están viendo en esa foto a este artista, Kevin Hart, que es muy famoso. Él publicó un tweet que dice literalmente así, la traducción más o menos: si mi hijo llega a casa e intenta jugar con la casita de muñecas de mi hija, se la rompo en la cabeza y le voy a decir, para, eso es de gays. Imagínense, y lo publicó sin ningún problema, algo normal en su mentalidad. Pero este tweet refleja prácticamente todo lo que yo estoy hablando en este momento. ¿Por qué? De este tweet se pueden destacar 3 mensajes. Uno, que la violencia y la fuerza física es el mecanismo para resolver conflictos y es lo que legitima el poder masculino. En segundo lugar, el hecho de que un niño no haga esas cosas de chico se considera insultante. Es decir, que en vez de jugar con muñecas, haga otra cosa, o que juegue con muñecas en vez de hacer otra cosa de chicos, entonces es insultante señalarse. Y por otro lado, insultar o usar lo femenino y lo gay como una forma de desprestigio. Y eso evidentemente refleja la misoginia y también la homofobia. Y estamos hablando de alguien que tiene influencia en una amplia cantidad de personas en el mundo, pero es parte de la normalización de esta lógica patriarcal. Y esto tiene consecuencias concretas de esta masculinidad dominante. La primera consecuencia es el androcentrismo. ¿Qué significa androcentrismo? Andro, hombre, centrismo, centro. Es decir, que tenemos una visión parcial del mundo. ¿Por qué? Porque se considera que lo que ha hecho el hombre, lo ha hecho la humanidad. Y lo que es bueno para el hombre, es bueno para la humanidad. Y por eso nos vamos a dar cuenta cómo es posible que no sepamos o no conozcamos o que en la historia de la humanidad las mujeres estén, o los aportes de las mujeres estén escondidos. Generalmente, por ejemplo, con el tema del premio Nobel, muchísima o muy poca gente sabe que la única persona en el mundo que ha ganado 2 premios Nobel de física y química, Marie Curie, es mujer, no hombre. Pero, o por ejemplo, que en la historia, miremos en la historia de Honduras, solo hay héroes nacionales. Por ejemplo, se habla muchísimo de Morazán y de todo lo que hizo y nadie lo desmerita, pero nadie habla de Josefa Laspiri, por ejemplo, su esposa, que jugó un papel sumamente importante. Y lo mismo pasa con otros héroes como Bolívar y otros, donde ha habido mujeres que la historia simplemente las ha hecho a un lado. Y nos vamos a dar cuenta cómo el aporte que han hecho las mujeres se ha invisibilizado y por eso es que solo tenemos una visión parcial del mundo. Y por eso es que se considera que lo que ha hecho el hombre es bueno para toda la humanidad. Y eso refleja o se manifiesta en el Congreso Nacional, cuando aprueban leyes donde, como el nuevo Código Penal, donde se reduce drásticamente los delitos por violación sexual, porque la mayoría son hombres. O hay mujeres ahí en el Congreso que tienen una visión patriarcal. O lo mismo pasa con la prohibición total del aborto. Igual, exactamente, pasa lo mismo. Entonces hay una visión parcial del mundo debido al androcentrismo. Y la segunda consecuencia es el precio del poder de la masculinidad dominante que tenemos que pagar. ¿Cómo lo pagan las mujeres? A través de la violencia física, psicológica, sexual, económica, patrimonial, con su vida, el femicidio. ¿Cómo lo pagamos ese precio los hombres? Porque nos exponemos a la violencia y además hay una invisibilización de la condición de víctima. Si uno toma, por ejemplo, los boletines del Observatorio de la Violencia de la UNAD, cuando uno ve el apartado que tiene que ver con muertes por riñas, se va a dar cuenta que la mayoría son muertes por riñas de hombres. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a resolver los conflictos a través de la violencia. Y lo mismo pasa con el cuidado y el autocuidado, por ejemplo. Incluso con los hombres que somos mayores de 40, que tenemos que hacernos el examen de la próstata, en los grupos de amigos es chiste y broma todo lo que tiene que ver con el examen de la próstata, porque implica que te metan un dedo en el ano y que te toquen ese espacio sagrado de tu cuerpo, implica que ya
tu masculinidad se ha perdido, tu masculinidad ha sido mancillada y por tanto preferimos no ir al médico o médica a que nos hagan el examen de próstata, aunque ahora ya no es necesario eso, pero es lo más seguro. Entonces hay un chiste alrededor de eso. Entonces los hombres tampoco, digamos, o estamos invisibilizados en temas de la condición de víctima, porque también, por ejemplo, en los centros penales, toda la violencia sexual que sufren los hombres y que está invisibilizada, pero es un precio que pagamos los hombres debido a esta masculinidad dominante. Y obviamente también la naturaleza paga ese precio alto de la masculinidad hegemónica. ¿Por qué? Porque la forma en que tratamos la naturaleza es a través del ecocidio, de un modelo extractivista, de la gestión no sustentable de los recursos o de los bienes comunes. La pregunta es, ¿por qué se mantiene este sistema? Lo primero que hay que decir es que muchas mujeres han dado un paso adelante hacia la igualdad. De hecho, el movimiento feminista ha hecho un gran trabajo para poder ir avanzando en ir erosionando este sistema que mantiene esta situación de cosas. Pero el problema es que muchos hombres no hemos avanzado hacia posturas más igualitarias. Entonces resulta ser que la mitad de la población está avanzando hacia la igualdad, pero la otra mitad de la población no estamos avanzando y al contrario, ponemos obstáculos a ese avance hacia la igualdad. Y esos obstáculos uno los va poniendo dependiendo de dónde esté ubicado. Y lo digo desde la perspectiva masculina. Y por eso es que podemos establecer un ranking de las masculinidades en función del machismo que evidencian. Un ranking del 1 al 4, donde el primer lugar significa que es más machista, el cuarto lugar menos machista. Y entonces yo les invitaría particularmente a los hombres y obviamente a las compañeras y a todos yo creo que a todas las personas que estamos aquí, porque como decía, el machismo es estructural y nos condiciona a todos y a todas, que vayamos viendo uno por uno estos 4 lugares en este ranking de masculinidades para que reflexionemos en cuál estoy yo o en cuáles puede estar mi compañero, mi esposo, mi compañera, mi hermano, mi novio, quien sea, para que pueda, mi amigo. Miremos quién está en el primer lugar. Es el hombre que se mantiene y reproduce, o perdón, es el hombre que mantiene y reproduce los esquemas patriarcales y además construye un discurso legitimador que justifica su reacción negativa frente al avance de las mujeres. Entonces vamos a tener a ese machote ahí que está reproduciendo unos esquemas patriarcales y tiene un discurso para justificar su reacción contraria al avance de las mujeres. Y una de las cuestiones más claras de ese discurso es que está de manera permanentemente movilizada contra el feminismo, contra los colectivos de mujeres o contra cualquier propuesta de igualdad de género. Y lo podemos ver a ese montón de machos que están en las redes sociales, a quienes inventaron que ni feminismo ni machismo, como si se puede colocar el feminismo, que es la búsqueda de la igualdad, con el machismo, que es mantener esto que estamos viendo. Entonces nos vamos a encontrar con ese macho que está ahí, y no solo hombres, aunque son mayoría, pero también mujeres que mantienen este discurso. Pero aquí yo a quienes estoy invitando particularmente es a quienes ejercemos ese rol masculino tradicional. Somos o estamos en ese primer lugar del ranking que mantiene y reproduce esos esquemas patriarcales y que está con un discurso y una movilización permanente contra el feminismo y todo lo que huela a igualdad de género. Ese es el que ocupa el primer lugar. El segundo lugar es aquel hombre, o lo tiene aquel hombre, que sin llegar al compromiso ideológico del anterior y sin que sus ideas se traduzcan en un activismo evidente, apenas se ha movido del lugar que ocuparon sus padres y abuelos. Nunca se ha cuestionado su posición de privilegio y en consecuencia vive tranquilamente en su comodidad, que supone beneficiarse de las relaciones de poder que le brinda el orden patriarcal. Es decir, no es el hombre que está de manera constante movilizado y criticando al feminismo, al grupo, a los colectivos de mujeres, etcétera, pero no dice nada y simplemente dice yo no me meto y está cómodamente disfrutando de los beneficios que implica ser este sistema patriarcal. Es decir, que me cocinen, que me laven, que llego del trabajo y me voy a ver el fútbol, que yo no cuido a mis hijos e hijas, que eso es un asunto de mi pareja mujer.
y ya, por tanto, yo no tengo que vincularme. En el tercer lugar de ese ranking está el hombre que, sin ser del todo consciente, ha modificado parte de sus actitudes y comportamientos, acercándose un poco a una masculinidad más diversa. Y particularmente esto se puede ver en hombres jóvenes de mediana edad que han establecido relaciones de pareja basadas en una medianamente satisfactoria igualdad de derechos. O sea, son hombres que, jóvenes, que por las circunstancias, porque ahora su pareja también seguramente es una pareja feminista y es una pareja que tiene bien claro el tema de la igualdad, y entonces ese hombre se ha movido un poco hacia esas relaciones medianamente satisfactorias en temas de igualdad de derechos. Y en cuarto lugar del ranking está el hombre que de manera consciente se ha comprometido ideológicamente a asumir como parte de su militancia la lucha por la igualdad de género y se ha organizado en colectivos, ha iniciado una revisión crítica de su masculinidad, tanto en lo público como en lo privado. Y en estos tiempos de cuarentena, uno lo puede ver claramente, lo digo por mi propia experiencia, que me he convertido en el ayudante de mi hermana en el tema de cocinar, pero obviamente yo podría, perdón que ponga el ejemplo, pero yo podría simplemente sentarme y hacer mi trabajo porque estoy ocupado, mi familia me ven como un tipo muy ocupado, y bueno, como está mi hermana, entonces mi hermana es la que se va a encargar de cocinar. Pero a mí eso, a nivel personal, me parece incoherente. Entonces, dentro de mis limitantes, yo hago ese gran esfuerzo de renunciar a ese privilegio, aunque sea poco, pero ese privilegio que tengo, y sumarme a esas actividades de la cocina como ayudante de mi hermana prácticamente todos los días en este momento de pandemia. Entonces, en ese cuarto lugar está ese hombre que se ha organizado colectivamente y que revisa críticamente su masculinidad, tanto en lo público como en lo privado. Ustedes, creo yo no lo vi, porque ya a mis años creo que ya no, es decir, no era famoso esta vaina cuando yo era un niño o un adolescente, pero creo yo que todo el mundo conoce esta caricatura de Pokémon o Pokémon, no sé cómo se dice. Pues bueno, hay una ilustradora mexicana que se llama Carla Preciado, que hizo una viñeta para poder definir, digamos, estos 4 lugares de ranking que acabo de mencionar, tomando en cuenta a esta figura de Pokémon. Y entonces ella dice que la primera figura, el huevito, hombre, es o representa el lado menos evolucionado del mundo masculino y corresponde a la mayoría de la población. Es decir, la mayoría de los hombres somos ese huevito, estamos ahí, somos hombres. Luego, hay un segundo tipo de hombres que ha avanzado un poquito más, que es el segundo después del huevito, Bulbasaur, que es el que cree que está bien que las mujeres tengan los mismos derechos, pero no se cuestiona la desigualdad. Dice, bueno, sí, que las mujeres tengan los mismos derechos, pero que no me toquen mis privilegios. Luego, en esa evolución de este Pokémon, está Ivysaur, no sé si así se pronuncia, que es el tercero. Y este es o representa al macho progre, que ahí habemos muchísimo. Que en nuestra vida diaria tenemos un discurso del feminismo, que no sé qué, bla, 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 pero somos incapaces de cuestionarnos en la práctica cotidiana nuestros privilegios. Entonces, a lo que se le conoce como el macho progre, y debemos de cuestionarnos, porque yo, en mi opinión, creo que los que más abundan son el primero, el huevito, es decir, el menos evolucionado del mundo masculino, y el macho progre. Y muchísimas veces el macho progre hacemos más daño a las mujeres que ese macho que no ha evolucionado, porque tenemos un discurso que es progresista y que es, digamos, un discurso aliado al feminismo, pero tenemos unas prácticas que son todo lo contrario. Y cuando hablo de prácticas es en lo cotidiano, en el día a día. Y por último está ya esta figura de Pokémon ya desarrollada, que es Venusaur, que es el que cuestiona sus privilegios y participa activamente para que otros hombres se cuestionen los propios. Teniendo todo esto en mente, yo dejaría 3 preguntas para la reflexión. ¿Cuál es mi rol en la lucha por la igualdad de género?
Y esto implica también que esto es una pregunta que también el movimiento feminista lo hace. Es decir, los hombres aliados al feminismo, e incluso que tiene que ver con si los hombres pueden ser feministas o no, yo prefiero decir aliados al feminismo, los hombres aliados al feminismo, ¿cuál es nuestro papel en la lucha por la igualdad de género? ¿Es ir a las marchas de las mujeres? Y si yo voy a las marchas, ¿tengo que ir enfrente o me tengo que poner de último en la cola? Porque esa es una lucha de las mujeres. O en la causa feminista, ¿soy yo el que voy a tomar el altavoz y lo voy a decir quitándole lugar a las mujeres o son las mujeres? Eso es una cuestión que tenemos que discutir. El movimiento feminista se lo está discutiendo a nivel interno y los hombres tenemos que discutirlo también. Porque existe el peligro que además los hombres, sobre todo los machos progres, queriendo o sin querer, intentemos sustituir o también ocupar los espacios que le corresponden a las mujeres en esta lucha. Por otro lado, hay que cuestionarnos, ¿realmente es sincero mi apoyo a la causa feminista o es porque es moda? ¿O es porque al decir que yo soy aliado del feminismo y tengo un discurso muy progre, entonces yo voy a ligar más? Yo voy a tener más chicas o más chicos. Es parecido a todo este tema de las relaciones diversas, como el poliamor. A mí me sorprende cómo hay una cantidad de juventud ahora que parece que de la noche a la mañana es poliamorosa, sin entender lo que implica, sin entender que eso tiene que pasar por un proceso larguísimo de muchos años y de mucho cuestionamiento para entender todo este tipo de cosas. Entonces, tiene que haber una reflexión sincera sobre mi apoyo a la causa feminista y, además, cuestionarme, y que las mujeres se cuestionen también, si debemos ser parte de la lucha por la igualdad o si no es necesario. Son cuestiones que debemos de preguntarnos. Pero mientras seguimos discutiendo sobre estas tres preguntas, a mí me gustaría terminar con 12 claves para el cambio hacia nuevas o hacia masculinidades igualitarias. Y que esto, tengo que decirlo además, que no lo dije antes, que este taller está basado en tres cosas. Uno, en el libro de Octavio Salazar que les mencioné. Dos, en un taller que da mi amigo mexicano José Grijalva, Pepe Grijalva, que estuvo en el diplomado en el que estamos, que seguramente algunos de ustedes están, y por otro lado, en mi propia experiencia como hombre intentando avanzar hacia posiciones más igualitarias. Entonces, hay 12 claves para el cambio hacia masculinidades igualitarias que yo animo a los hombres a que las asumamos de manera consciente y comprometida para avanzar a esas posiciones más igualitarias. La primera clave es que los hombres no debemos de seguir gozando de forma acrítica nuestros privilegios. Debemos transformar las estructuras de poder. Esa imagen que está ahí es un ejemplo claro. Debemos de renunciar a nuestros privilegios. Debemos de asumir nuestra corresponsabilidad. Segundo, los hombres no debemos de estar ausentes en lo privado. Debemos ser agentes corresponsables en el ámbito doméstico y familiar. La imagen que está ahí también creo que lo explica mejor de lo que yo lo estoy diciendo. Tercera clave, los hombres no debemos de creernos omnipotentes, debemos también ser cuidadores y asumir la necesidad de las otras personas para poder sobrevivir. Debemos de olvidarnos de esa vaina de que somos fuertes, de que no nos pasa nada. No. Tenemos que asumir esa necesidad de otras personas para sobrevivir, además de plantear nuestra faceta más cuidadora. Y por otro lado, los hombres, como cuarta clave, los hombres no debemos de huir de lo femenino. Debemos de asumir y valorar la ternura y nuestra vulnerabilidad. Yo una de las cosas que agradezco de estar en un espacio como el ELI es que ahí las manifestaciones de amor y de ternura son totalmente abiertas, en el sentido que yo con el padre Melo, una de las cosas que me gusta, él me saluda con un beso. Pues yo a muchos de mis compañeros hombres los saludo con un beso, con un abrazo y de hecho hoy hablaba con Yolanda, que es la mamá de mi hija Sara, y de qué cosas son las que extrañamos de estar en la oficina. Y yo le decía que una de las cosas que más extrañaba era eso, el abrazo, el beso, y no necesariamente de las compañeras, sino que de esa relación con mis compañeros hombres. No hay que tener miedo a la ternura. La quinta clave, los hombres no debemos de monopolizar el poder, el prestigio y la autoridad. Debemos de ejercerlo de manera paritaria con la mitad femenina de la ciudadanía. Sexta clave, los hombres no debemos
reproducir los métodos y las palabras patriarcales, debemos transformar las maneras de entender y gestionar lo público también. Tenemos que tener muchísimo cuidado con las palabras. Los hombres no debemos ser el centro y la única referencia de la cultura y la ciencia. Debemos compartir paritariamente con las mujeres los saberes y la construcción de los imaginarios colectivos. Esa imagen que está ahí son solo mujeres que han ganado premios Nobel. Mujeres científicas, literatas, etcétera, etcétera. Pero que la historia las ha invisibilizado. Entonces, también los hombres debemos rescatar la referencia cultural y científica, política de las mujeres en la historia y en la actualidad. Octava clave, los hombres no debemos de ser cómplices de las violencias machistas ni de instituciones patriarcales como la prostitución y la pornografía. Debemos ser militantes contra la desigualdad, la violencia y la explotación de las mujeres. No podemos seguir sosteniendo un sistema como la prostitución, una institución como la prostitución, pagar por sexo. No podemos seguir manteniendo otro sistema basada en una lógica de la mujer como objeto sexual, como la pornografía. Aunque ahora hay una discusión también si hay pornografía feminista o no, pero al menos la pornografía que conocemos yo creo que es clave, fundamental, y eso no requiere, o bueno, posiblemente requiere un esfuerzo, pero me parece a mí que es una clave para que los hombres podamos avanzar. Y todo lo que yo estoy diciendo son cosas que pueden comenzar a hacerse desde ya. En noveno lugar, los hombres no debemos ser héroes románticos ni depredadores sexuales. Debemos educarnos para construir relaciones sexoafectivas basadas en el reconocimiento de las mujeres como seres equivalentes. Y esto implica, obviamente, que debemos de ver críticamente ese papel que tenemos con los piropos, por ejemplo, con la forma en que yo toco o me relaciono con mis compañeras, con mis amigas, la forma en que yo me relaciono con mi pareja. Y una de las cosas que dice Coral Herrera, una de las escritoras en estos temas que a mí me gustan mucho, es que los hombres realmente, el patriarcado nos ha enseñado a mentir. Y siempre estamos mintiendo, en el sentido que para mantener una relación con una mujer, siempre mentimos. En el sentido que no ponemos las cartas sobre la mesa, porque siempre estamos pensando en lo que decía anteriormente, que en esos pactos, por ejemplo, de una relación cerrada, yo que soy hombre, soy aventurero, en algún momento lo puedo incumplir, pero la mujer no. Entonces creo yo que debemos de avanzar en ese sentido. Una décima clave es que los hombres no debemos de creer que estamos hechos de acero y que somos poderosos e invencibles. Debemos alejarnos de las conductas de riesgo y fomentar el cuidado autónomo de nuestra persona. Dice por ahí un dicho que los cementerios están llenos de valientes. Pues yo creo que pensando en hombres, el cementerio está lleno de muchísimos machistas porque el patriarcado nos ha empujado hacia conductas de riesgo y a conductas de violencia en el término de resolver los conflictos de manera violenta. Una onceava clave es que los hombres no debemos seguir legitimando y prorrogando el orden patriarcal y el machismo como ideología que lo sustenta. Debemos de convertirnos en hombres aliados del feminismo. Y yo les animo a algo muy concreto, yo pongo un ejemplo. Todo el mundo tiene chats con amigos, es compañeros, y en ese chat pasan compartiendo fotos, videos, etcétera, etcétera. Anímense. No es una cuestión, como yo lo hacía antes, de si yo escuchaba a un amigo o un compañero que contaba un chiste machista o homófobo, pues yo simplemente no me reía o me iba. No, no es suficiente. Hay que decirle, compañero, eso es machista, eso es homofóbico. Si en el chat están compartiendo, decir, miren, esto no se puede hacer por esto, por esto, por esto. Hay que caer mal. ¿Y cuáles van a ser las consecuencias? A mí ya me pasó. Me sacaron de WhatsApp y no me importa. Pero hay que seguir insistiendo, porque no podemos quedar callados frente a eso. Si realmente queremos ser aliados del feminismo, donde tenemos que comenzar no es en las calles con las mujeres, en las marchas en enero, el 8 de marzo. No, no, no. En ese espacio no. El primer espacio es en el espacio que yo tengo, en el espacio donde yo me relaciono con otros hombres. Ahí es donde voy a demostrar yo mi compromiso con esa alianza con el feminismo y la igualdad de género. Entonces yo animo a eso.
y se van a dar cuenta que no es fácil y que les van a señalar que los van a marginar. Y por último, una última clave es que los hombres no debemos de seguir teniendo como referentes a las masculinidades tóxicas. Debemos de apoyar, impulsar y visibilizar modelos positivos disidentes de masculinidad. Y por poner un ejemplo quizás excesivo o tonto, pero cuando uno hace la comparación a quienes les gusta el fútbol, yo no veo fútbol, pero es imposible no saber quién es Cristiano Ronaldo y quién es Lionel Messi. Entonces, Cristiano, en mi opinión, ignorante del fútbol, para mí, Cristiano Ronaldo es el mejor atleta del mundo en el fútbol y Messi es el mejor jugador natural del mundo. Sin embargo, cuando uno ve esas dos figuras, uno puede darse cuenta que Cristiano Ronaldo representa esa masculinidad dominante. Un hombre exitoso, un hombre guapo, un hombre que sale con las mujeres más guapas, un hombre que tiene unos carros impresionantes y que lo publicita además. Entonces, y un hombre competitivo, un hombre con un cuerpazo, etc. Y luego tenemos a Lionel Messi, que es un hombre de casa, sencillo, tímido, humilde, que pasa con sus hijos, etc. Entonces, por poner un ejemplo de este tipo, creo yo que es importante cambiar esos modelos o esos referentes de masculinidades que tenemos y debemos de apoyar, impulsar y visibilizar modelos positivos disidentes de masculinidad. Disidentes porque no calzamos en esa masculinidad tradicional. Y el ejemplo de mi amigo Joaquín Mesa es un ejemplo de visibilizar un modelo positivo de paternidad que es disidente a la tradicional. Y en ese sentido, yo tengo un blog, perdonen la publicidad, que se llama Ser papá de una niña en tiempos siniestros de patriarcado, en donde, aunque lo tengo abandonado por la pandemia, donde voy contando mi propia experiencia de paternidad igualitaria como una forma de visibilizar esas formas disidentes de ser hombre, de ser papá. Y así como Joaquín Mesa, con nuestras incoherencias, ¿verdad? Tenemos muchísimas incoherencias, muchísimos retrocesos, muchísimas contradicciones. Seguramente si ustedes platicaran con mi hija Sara o con Sara o con Yolanda, la mamá de Sara, seguramente les contaría un montón de mis incoherencias y de mis contradicciones. Pero más allá de eso, lo importante es intentar avanzar, aunque haya momentos en que retrocedamos mucho, pero hay que seguir avanzando y avanzando porque no es nada fácil y no es una cuestión de un día para otro. Yo tengo amigos como Joaquín Mesa, como José Grijalva y otros, muchos amigos que ejercen una paternidad completamente disidente. Tengo otro amigo en San Pedro Sula, Jairo, que tiene una web muy buena que se llama intercambiosvirtuales.org, le estoy dando publicidad. También Jairo ejerce una paternidad completamente disidente en relación con esto. Entonces hay un montón o hay un número de modelos positivos disidentes de masculinidad en relación con la paternidad que hay que impulsar, que hay que apoyar, que hay que visibilizar. Y en ese sentido, una de las viñetas de Feminista Ilustrada que a mí me gusta es que el feminismo no es solo cosa de mujeres, también es cosa de hombres. Pero ojo, los hombres donde debemos de comenzar a realizar nuestro trabajo es en nuestros espacios con otros hombres, no en esos espacios mixtos o en los espacios de las mujeres. Comencemos en los espacios nuestros, en los espacios de los hombres. Ahí es donde, porque es fácil ir a una marcha, ponerme una camiseta, llevar una manta o poner una foto en internet diciendo que yo apoyo el feminismo, que yo soy feminista, que yo soy aliado, que no sé qué, bla, bla, bla. Pero donde está el verdadero trabajo es en el espacio con otros hombres. Ahí es donde yo animo que comencemos ese trabajo que nos corresponde en esta lógica de que el feminismo no es solo cosa de mujeres. ¿Por qué no es solo cosa de mujeres? Porque existe un triángulo perverso. Volvemos a las violencias que hablaba yo al principio. Un triángulo perverso de violencia, de posesión del poder y de negación de lo femenino, que esto es el reflejo de este sistema patriarcal y machista. Y finalmente, para poder avanzar hacia masculinidades disidentes, hacia nuevas masculinidades, hacia masculinidades que vengan a refrescar las relaciones entre hombres y mujeres y que vengan a cambiar completamente las relaciones de poder, se requiere de hombres nuevos. Pero esos hombres nuevos debemos aprender y asumir las enseñanzas del feminismo. Y para eso hay que entender 4 cosas de lo que es el feminismo. 1,
El feminismo es una teoría emancipadora del ser humano. Por tanto, incluso los hombres de izquierda, que se llamen de izquierda, tendrían que ser aliados del feminismo, porque el feminismo es una teoría emancipadora del ser humano, como lo pretende ser la izquierda, por ejemplo. El feminismo, además, es una vindicación radicalmente democrática. Y esto implica que aquellos hombres de izquierda o de derecha que crean en los valores democráticos tienen que ser aliados del feminismo, porque el feminismo es una vindicación radicalmente democrática. El feminismo es una ética que plantea una crítica al poder. Esto más interno que como hombres debemos de asumir como una ética. Yo, por ejemplo, no puedo ser defensor de los derechos humanos si soy un macho que gozo y no me cuestiono los privilegios que yo tengo con mis compañeras en mis espacios. Debe ser una ética. Y el feminismo también es una forma de vida que persigue la igualdad. Sería demasiado ruin y bajo estar en contra de la igualdad. Y por tanto, estar en contra de la igualdad o estar en contra del feminismo y creer que el feminismo es el otro extremo del machismo es estar en contra de la igualdad. Que la igualdad es lo que se persigue en términos democráticos. Yo lo dejaría por ahí y dejaría abierto para que quienes organizan Alexa Narciso puedan regular el tema de comentarios o preguntas si se tiene por ahí. Gracias. Muchísimas gracias, Joaquín. Sí, ahorita vamos a dar, porque al final se terminaron haciendo un montón de preguntas en el chat. Vamos a dar una lecturita rápida de las preguntas, un poco en el orden en las que las realizaron. Solamente por también el respeto a la persona que sí ya ratos había levantado la manita. Si les parece, vamos a permitir, y lo aclaro para que sea un poquito con orden, José Perdomo, que vos hagas la intervención, después revisamos las preguntas que se realizaron en el chat, que lo más probable es que den pie a tener un debate bastante enriquecedor. Sí les vamos a pedir un poquito de brevedad también por respeto a todas las personas que están conectadas y el tema de los tiempos. Y después de que se lean las preguntas del chat, tras la pues Indira, vos pediste también la palabra, entonces para que se te dé a vos. José, te dejamos a vos con tu comentario, interrogante, aporte en este proceso. Cucu. Bueno, mientras José se conecta, porque creo que no sé si no está escuchando que había pedido la mano, entonces voy a mencionar algunas de las preguntas que se habían realizado en el chat, un poco con el orden que las preguntaron. El primero, bueno, saludos Joaquín. Muchas veces cuando un hombre intenta hacer activismo, y esto creo que vos lo vas a poder responder muy bien porque me imagino que te ha pasado, en contra de la desigualdad, he visto que muchas mujeres dicen, pero eso es un tema solamente de mujeres, ¿cómo responder a eso? Y sí quiero agregar un comentario relacionado de la compañera Vanessa, que mencionaba más o menos en esta misma lógica, en esta práctica que vos estás mencionando, de que muchos hombres lo que quieren es protagonizar los espacios de lucha feminista, ¿no? Es todo un tema de una moda. Y si van a cuestionar el modelo androcéntrico, que comiencen cuestionando sus privilegios y haciéndolo desde sus espacios y entre ellos mismos. Entonces, un poquito, solamente así medio lo mencionaste, pero respondiendo a Fausto, ¿cómo los hombres pueden incluirse en el activismo en el tema de desigualdad de género? Pues yo creo, de hecho lo decía anteriormente, o sea, en los espacios de hombres, comencemos por ahí. Vamos a ver, eh, las mujeres, el movimiento feminista es quien ha logrado estos avances en materia de igualdad, en lucha por los derechos de mujeres. Entonces, los hombres estamos entrando, pero tardíamente a esa lucha. Las mujeres están haciendo su trabajo con otras mujeres. Entonces, es necesario que los hombres, ya no es para evitar, van a haber espacios que son mixtos y van a haber espacios que son únicos. Por tanto, mi trabajo como activista por la igualdad de género tiene que comenzar en los espacios que yo comparto con otros hombres. Ahí es donde tengo que comenzar. Porque, perdón, desafortunadamente, y esto lo hemos hablado incluso con Alexa, desafortunadamente, por ejemplo, cuando hay un espacio de hombres
donde se va a hablar de nuevas masculinidades, si va una mujer, la recepción es completamente distinta por todo lo que estamos viendo. Entonces, ahí es donde los hombres tenemos que ocupar esos espacios. Pero no pretendamos los hombres que, primero, independientemente de las razones, que sea justificado o no, pero como hombres no podemos pretender que se nos reciba en los espacios que las mujeres se han ganado y que en los espacios donde las mujeres están haciendo un trabajo. Porque hay otro espacio donde las mujeres pueden hacer muy poco, que es el espacio de hombres. Bueno, entonces, queremos apoyar a la igualdad de género, queremos trabajar y ser activistas en igualdad de género, ocupemos esos espacios de los que somos partes como hombres para trabajar con otros hombres. Lo que pasa que a veces, y no estoy diciendo que es el caso de Fabio, ¿verdad? Lo que pasa que a veces es más cómodo para un hombre eh, manifestar nuestro activismo en espacios con mujeres donde ya se ha avanzado muchísimo, porque entonces ahí yo soy, qué buen hombre, este es un hombre diferente a los demás, este es un hombre extraordinario. En cambio, si lo hacemos en los espacios con otros hombres, lo que va a pasar ahí, este es un marica, en términos despectivos, este es esto, o te van a expulsar, o ya viene este a arruinar la fiesta, o esto, lo otro. Ahí está la diferencia. Entonces yo creo que donde debemos de comenzar, si vos, Fabio, o cualquiera de quienes somos hombres en esta visión, queremos hacer activismo por la igualdad de género, ahí hay un espacio, hay un nicho de mercado que son los espacios de hombres donde tenemos que realizar ese activismo. Perfecto, muchas gracias, Joaquín. Hoy sí, José, perdón, te voy a desmutear para que hagas tu pregunta y tu intervención. Adelante. Muchas gracias. Un saludo cordial, Joaquín. La verdad es que siempre es un placer aprender y escucharte de tus cátedras que son fenomenales. Mi pregunta originaba más que todo en un ámbito de discriminación sistemática o estructural que tú mencionabas, en el sentido que, en el caso particular de Honduras, su ordenamiento jurídico ya establece una prohibición al reconocimiento de matrimonio entre personas del mismo sexo. Eso lo establece el artículo 11 del Código de Familia y obviamente sus derechos derivados. En un ámbito político podemos mencionar que Honduras no cuenta con una verdadera o eficaz ley de paridad de género que realmente promulgue y garantice una verdadera participación en igualdad de condiciones, no solo de las mujeres, sino que de todos los grupos vulnerables en general. Y teniendo presente lo que menciona la opinión consultiva que se le hace a la Corte Interamericana, la opinión consultiva del 24 de septiembre del año 2017 por el Estado de Costa Rica, ¿qué probabilidades existiría de una cierta violación de los derechos humanos a estas personas, a este grupo de personas en condiciones de vulnerabilidad, entendiéndose a estas personas como la comunidad LGTBI y las mismas mujeres, y en qué contribuye un continuismo en este sistema patriarcal, no solo de las organizaciones políticas en general, sino que también podríamos decir de los representantes políticos en los puestos de poder llamados a cambiar este mismo sistema que tanto criticamos y el que tú hoy nos explicaste fenomenalmente. Gracias. Gracias, José. Mira, el tema es para otra charlita, de hecho, más bien yo les animo a que en otro momento podamos también hablar sobre Estado laico, que tiene que ver mucho con lo que vos estás planteando, y también con el matrimonio igualitario desde la lógica de lo jurídico, porque es un tema bastante amplio. Evidentemente, esa reforma que hicieron a la Constitución atenta contra la dignidad humana, que es el principio fundamental, el alfa y omega de las normas jurídicas, como dice la Sala Constitucional, y es contraria también a los lineamientos y jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De hecho, Catrachas presentó un recurso de inconstitucionalidad que fue admitido y que ahí está todavía que los magistrados y magistradas no hayan que hacer con él, porque es un recurso, en mi opinión, bastante bien hecho. Entonces, yo más bien animaría ahí que Catrachas, a través de Indira, Astrid, Nadia, ellos elaboraron un texto muy bonito sobre el matrimonio igualitario y también sobre el Estado laico, y creo que es posible descargarlo a través de internet porque, digamos, analiza de manera general lo que vos estás planteando. Y yo también animaría a quienes organizan esto a tener otro espacio donde se hable de Estado laico y también sobre el matrimonio igualitario, porque en términos concretos, evidentemente, si fuera estrictamente jurídico, el matrimonio heteronormativo es inconstitucional y es contrario a las normas internacionales de derechos humanos. Eso está claro. Pero en términos políticos, recordemos que tenemos un Estado autocrático, tenemos a un régimen que a pesar de que el Estado es laico, ya sabemos qué es lo que pasa, en el sentido de la influencia de las cúpulas religiosas y por tanto
que tienen un impacto en las políticas públicas y no debería de ser. Pero es un debate que creo yo que debería o merece tener un espacio autónomo, considerando que la prohibición del matrimonio igualitario es contrario a la Constitución, es contrario a la dignidad humana y es contrario al menos a las normas interamericanas y a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Perfecto, muchísimas gracias. Solamente para atender algunas preguntas que creo que se pueden relacionar un poco. Aquí hacen mención, bueno, uno, que qué posición juega el machismo desde la óptica de un hombre con escasos recursos frente a una mujer con muchos recursos. O sea, es decir, si el machismo tiene una igualdad como problema, entendiéndolo, me imagino que como problema estructural, frente a un tema de desigualdad económica, en contraposición a la desigualdad de género, y nos mandan unos mensajes de los compañeros que están viendo desde la página de Go, del Movimiento Estudiantil de Derecho, que si las mujeres no tienen privilegios, ligándole esta pregunta, ¿cuál es la igualdad del papel que los hombres y mujeres tienen al momento de formar una familia? ¿Debo estar avergonzado de haber nacido hombre? ¿Qué derechos en este pleno siglo XXI no tienen las mujeres que los hombres tengan? Y a qué tenemos acceso como hombres que las mujeres no tengan acceso actualmente académica y profesionalmente. Son un montón de preguntas, pero para ligarlo un poco con el tema de cómo analizamos los distintos privilegios. No, yo creo que no se debe avergonzar haber nacido hombre, mujer, trans, etcétera, etcétera. No, lo que debemos de avergonzarnos son los privilegios que tenemos. O sea, miren, pongamos el ejemplo ahorita de la pandemia. Todos los hombres que me están escuchando, pregúntense, ¿quién es el que hace la comida en casa en este momento de pandemia? ¿Quién es el que está limpiando? ¿Quién está atendiendo todo el tema de cuidado? Y yo creo que esa respuesta, dependiendo de lo que se responda, le va a decir a usted realmente cuáles son esos privilegios o cuáles son aquellas cosas a las que los hombres sí tenemos acceso y las mujeres no. Yo ya puse un ejemplo anteriormente y es un informe del BID, que yo creo que el BID nadie lo puede acusar ni de izquierdista ni nada, el Banco Interamericano de Desarrollo, donde habla que en este momento el 80% de los puestos de enfermería son ocupados por mujeres. ¿Y por qué? Porque la enfermería es vista como una profesión de mujeres. Y además, que la brecha salarial que hay entre médicos, hombres y mujeres es del 28%. Ese es un ejemplo también de esa brecha que hay entre hombres y mujeres. Eso por un lado. Y por otro lado, en el tema económico, no sé a qué se refería exactamente, es que yo tenga una relación con una mujer más rica, es decir, digo, que tenga muchísimo dinero en ese sentido, yo soy pobre. Ahí es una cuestión, o sea, es una cuestión un poco económica, en el sentido que seguramente esa mujer que tiene mucho dinero, pero por el hecho de ser mujer, sufre algunas diferenciaciones arbitrarias que no sufriría un hombre que sí tiene el mismo dinero que ella. Entonces, yo todavía no entendí cuál era la relación de un hombre con pocos recursos económicos y una mujer de muchos recursos. Pero miren, en términos generales, me gustaría retomar el tema de que no hay que avergonzarse de haber nacido hombre. De lo que hay que avergonzarnos es de los privilegios o de los beneficios que yo tengo por el hecho de ser hombre. Y pregúntense otra vez, ¿quién cocina, quién limpia y quién cuida en estos momentos de pandemia en su casa? Pregúntense. Y si usted se contesta, la hermana, la mamá, la abuela, la tía, etcétera, y pregúntese también y analice cuál es el papel que usted está cumpliendo en estas tareas en lo doméstico, ahí le va a dar la respuesta. Y por otro lado también, miren, lástima que a mí me hubiera encantado que este número de personas que está ahora en este salón se hubiera dado cuenta. Ayer mi querida amiga Kendra, creo yo que muchos la conocen, Kendra tuvo una sesión en vivo por Instagram el día de ayer y estaba contando su vivencia como una mujer trans. Y entonces, cuando yo la escuchaba, aunque lo he escuchado en otros momentos, yo decía, madre mía, es que, y le puse un mensaje por ahí, pero qué valiente.
Es decir, en una situación, en un país machista, patriarcal, homofóbico, cerrado, ser una mujer trans, con las implicaciones que tiene, o sea, y aún así Kendra decía, yo soy privilegiada porque yo he tenido acceso a un trabajo, pero la mayoría de mujeres trans no tienen ese acceso porque tienen otro nombre, o sea, el nombre que tienen en la cédula de identidad no es el mismo nombre con el cual se identifican. Entonces, más bien debemos de cuestionarnos los privilegios que tenemos como hombres heterosexuales en función de la discriminación que sufren las mujeres, y además mujeres negras, si es mujer de la diversidad sexual, si es indígena, si es pobre, etcétera. Y realmente vamos a darnos cuenta que el abismo, la brecha, no solo salarial, sino en temas de acceso a muchísimas cosas, es amplísima. Y creo yo que debemos de tener la valentía de cuestionarnos eso, porque todo está normalizado que creemos que realmente ahora, solo porque la ley dice, o porque se cree en la sociedad que todo el mundo puede ir a la universidad, que todo puede acceder a esto, a otro, que ya todo está resuelto, y no es así. Si no, preguntémonos cuántas mujeres alcaldesas hay, cuántas diputadas hay, cuántas mujeres presidentas hemos tenido, cuántas presidentas de la Corte Suprema de Justicia hemos tenido, y la que hemos tenido, desafortunadamente, ha tenido que actuar a través de un simbolismo patriarcal. Entonces, yo creo que debemos de tener esa sensibilidad para poder cuestionarnos todas estas cosas e intentar visibilizar todo aquello que está invisible. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a dejar que Denis aclare solamente porque creo que quiere aclarar un poco cuál es su pregunta. Y te hago el comentario, Joaquín, me acabas de meter a problemas porque mi novio está escuchando quién es el que cocina y es él, y quién es el que limpia y es él, y ya me quedo viendo como... bueno, Denis, ¿estás listo para que hagas tu aclaratoria de la pregunta, por favor? Lo siento, parece que tengo un problema, pero Denis, tenés que permitir que te quite el Hola, mute. Sí, ahí está. buenas tardes, siempre es un placer escucharle, Joaquín. Es que yo más o menos he leído algo de Rosa Luxemburgo que menciona que tanto es explotador el hombre como también la mujer con recursos económicos, es decir, la mujer pudiente que tiene empleadas y que las explota. Entonces, es decir, la pregunta va orientada en razón de, ¿es menester el luchar por una igualdad social, así como también es menester el luchar por el feminismo, por una igualdad de género? Es decir, ¿cuál es su opinión al respecto? Sí, bueno, gracias, Denis. Ahora sí comprendí. Miren, yo lo que diría es que debemos de tener muchísimo cuidado de no caer en un peligro que los movimientos sociales y particularmente los movimientos de izquierda siempre han caído. Por ejemplo, durante las revoluciones de los años 60, 70, cuando las mujeres exigían un papel o unas condiciones iguales que los hombres, los compañeros les decían, compañera, cuando lleguemos al poder vamos a tener esos problemas. Entonces, el tema de la igualdad de género siempre se fue marginando en nombre de la lucha de clases. Pero tenemos que entender algo y en el sentido que la lucha de clases, la lucha contra las opresiones económicas o políticas, siempre va a tener un impacto diferenciado en las mujeres y por tanto tienen que ir de la mano, no pueden excluirse. En este caso, la lucha por la igualdad política no puede implicar dejar en segundo lugar o para después la lucha por la igualdad de género. Tienen que ir de la misma, de la mano, al mismo ritmo. Porque si no, insisto, vamos a tener sociedades democratizadas en lo público, pero luego en el ámbito privado, en el hogar, pequeñas dictaduras y pequeñas autocracias. Entonces, yo creo que deben de ir de la mano, no pueden ir o no se pueden excluir una de otra. Y esto también tiene que ver con
con la interseccionalidad, en el sentido que no solamente tenemos que ver el tema de la igualdad de género entendida con esa lógica binaria hombre-mujer, sino que también tenemos que ver el tema de la igualdad con las personas trans, tenemos que ver con lesbianas, gays, bi, y en el caso de las personas bisexuales, que también dentro del mundo de la diversidad sexual están bastante invisibilizadas, entonces yo creo que deben ir de la mano. Y más bien, yo a lo que animaría es a que no caigamos en el error que se ha caído siempre por los movimientos sociales, en el sentido que decir, ahora vamos a pelear por la lucha de clases o por la igualdad económica, política, etcétera, y después por lo otro, cuando lleguemos al poder. Y muchísimas veces también se dice que la igualdad de género, no compañera, es que mire, es que ahorita con eso nos está haciendo un poquito ruido y va a desviar la atención al verdadero problema, que es la lucha de clases. Creo que no podemos caer en ese error y tienen que ir de la mano todas esas luchas, porque si no serían luchas de democratización que son incompletas. Perfecto, muchas gracias. Le doy la palabra a Indira, que ya a ratos había levantado la mano. Disculpa, yo sé que tengo una intervención. Solo tengo una pregunta. ¿Qué es la igualitariedad? Cuando yo hablaba de igualitarismo era de que, o sea, que lo que busca el feminismo es la igualdad entre los géneros, es decir, que tengamos el mismo trato, que tengamos el mismo acceso a bienes, servicios, a oportunidades, posibilidades, y que no se me trate de manera diferenciada por el hecho de ser hombre, por ser mujer en esa lógica binaria. Entonces, cuando yo planteo el tema de, por ejemplo, de masculinidades igualitarias, lo que estoy planteando son masculinidades que sean corresponsables tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Ponía el ejemplo del ámbito privado en el hogar, de las tareas de cuidado, por ejemplo. Bueno, igualitarismo en el ámbito privado, en las tareas de cuidado, significaría que hay una corresponsabilidad entre hombres y mujeres, 50 y 50, a menos que haya una negociación horizontal en donde una de las partes tenga 60-40. Es para salvarte, Alexa, esto. Entonces, pero es una negociación, digamos, entre iguales, pero no es una imposición, como generalmente sucede con las mujeres. Otra vez, preguntémonos en casa quiénes son las personas que están cocinando, cuidando, lavando, planchando, limpiando, etc. Y eso me va a responder a mí si hay unas relaciones igualitarias o no en el ámbito privado. Perfecto. Fabio quiere comentar, ya te voy a dar la palabra, solamente que hay una pregunta también de los compañeros de la Facultad de Derecho, que si tenés conocimiento de dónde se deriva el término femicidio, porque escuchó un maestro, esto lo manda Natalie Bayo, escuchó un maestro mencionar que la gente lo justifica porque femicidio viene del género femenino. Y la otra es si existe alguna forma de regular, por ejemplo, en relación al tema de publicidad, de que la mujer si no enseña no vende, y que si existe la posibilidad de hacer algún tipo de regulación normativa alrededor de este tema para evitar hipersexualización o evitar el abuso de los cuerpos de las mujeres. Comenzando con lo segundo, miren, el artículo 60 que garantiza la igualdad ante la ley, este derecho, esta igualdad ante la ley, tiene como dos caras. Por un lado, el principio de igualdad como tal, en el sentido que es prohibido tratar a una persona de manera diferente solo por el hecho de considerársele superior frente a otro, o tratar a una persona de manera diferente por considerárselo inferior. Y la otra cara de la moneda es el principio de no discriminación. Y la no discriminación implica que no va a tener un trato arbitrario una persona en razón de diferentes cuestiones. Y hay categorías sospechosas de discriminación: la raza, la orientación sexual, la religiosidad, la ciudadanía, el género, etc. Entonces, cada vez, por ejemplo, que a mí se me trate diferente, por ejemplo, se me trate diferente en algún lugar, yo tengo que buscar cuál es la razón o la categoría por la cual me están tratando diferente. Entonces, si es por mi raza, esa categoría es una categoría sospechosa y tiene que haber un análisis para ver si ese trato diferente es arbitrario o no es arbitrario. ¿A dónde voy con esto? Que tenemos elementos normativos para prohibir la
la publicidad de este tipo que es discriminatoria. El problema es que ¿quién legisla? Son hombres, son machos en su mayoría, son hombres que están reproduciendo un sistema patriarcal y además son hombres machos que están influenciados por un tipo de religión que quiere imponer en la vida pública algo que tiene que ver con el ámbito privado. Ahí tenemos el problema. Pero obviamente se debería de prohibir todo ese tipo de publicidad que perpetúa unas desigualdades de género y donde a la mujer se le coloca como una cosa. Y en relación con el femicidio, pues el femicidio lo que implica es que a las mujeres se les asesina por ser mujeres. Porque el hombre que la asesina cree que esa mujer es suya, porque es su cuerpo, porque una mujer decide terminar una relación con ese hombre y ese hombre dice o sos mía o de nadie y entonces la mato. Por eso, afortunadamente el derecho avanzó en reconocer un tipo de asesinato que está vinculado con el hecho de ser mujer. Y por eso es que se le llama femicidio. Bueno, que yo creo que por ahí vi a mi amiga Vanessa Silieser, que ella sabe muchísimo más que yo, pero hay algunas personas que hablan de femicidio, otras de feminicidio, etc. Pero en el fondo, a donde yo quiero llegar es que el femicidio digamos, se norma porque se ha llegado a la conclusión, la realidad nos ha demostrado que hay asesinatos u homicidios, en este caso asesinatos, que se cometen por el hecho de ser mujer, no por el hecho de, a un hombre no lo matan por ser hombre, a una mujer la matan por ser mujer, a los hombres que somos los que más somos asesinados, porque también ahí está esa lógica, ¿va? Sí, pero es que miren ustedes, el 90% de los asesinatos o de los homicidios son de hombres y apenas un 10% de las mujeres, sí, pero ese 90% tiene que ver con cuestiones ajenas al hecho de ser hombre. En el caso de los femicidios, se mata por ser mujer, no por otra cosa que no esté vinculada con su género. Perfecto, muchísimas gracias, Fabio. Yo sé que te querías hacer una intervención con la palabra. Ya te abrí el micrófono para que hables. Quiero creer. Óigame, discúlpenme, soy mala con la tecnología. Ustedes. Soy mala millennial. Ok, Fabio, y sí, ahí estás. Hola, ¿se me escucha? Bien, bien. Te escuchaba lo último, Joaquín, y casi se me olvida la pregunta porque estaba como muy interesado. Lo primero es que la primera pregunta que te hizo fue Fausto, no fui yo, para que no se piense que estoy interviniendo por la segunda vez. Perdón. Sí, saludos a Fausto, entonces. Te quito el saludo a vos y lo mando a Fausto. Vaya. Te estaba escuchando, Joaquín, y estaba como todo el tiempo cuestionándome mi conducta con respecto a todos los vínculos que tengo, y me parece súper enriquecedor todo lo que planteas. Sin embargo, te quería como plantear una inquietud que me surgió. Me parece profundamente correcto, digamos, como politizar y cuestionarnos nuestras conductas y nuestro quehacer en el ámbito de lo privado, en el ámbito del hogar, y me parece genial, pero también quiero preguntarte, digamos, como un poco las tareas y las responsabilidades que también tenemos a nivel colectivo, a nivel articulador, para ir construyendo sentido de esta masculinidad disidente. ¿Cómo pensarías vos, digamos, como ponerse en perspectiva hacia adelante? ¿Cómo pensarías que social y colectivamente deberíamos de articular todo un sentido que contrahegemonice las masculinidades que son dominantes? Eso sería vos. Sí, bueno, lo primero, en el ámbito Fabio, de es... Sí, pero lo primero es formarse. O sea, y muchas veces los hombres cometemos el error de decir, no, es que yo no me he formado porque o vamos a los movimientos, a las organizaciones de mujeres a decir que nos formen, ¿no? O sea, yo creo que ahora el acceso a la información nos permite formarnos y yo creo que el tema de la lectura es sumamente importante, una lectura crítica de nuestras masculinidades y eso empieza por la formación y ahora hay muchísimo en donde formarse en temas de nuevas masculinidades y en ese sentido creo yo que este espacio que han organizado y que yo aplaudo, es un ejemplo de esa necesidad de formarse.
pero también creo yo que los hombres debemos de empezar, y yo animo a aquellos hombres, bueno, por lo menos a quienes, algunos de quienes conozco aquí, yo animo a Fabio, Fausto, por ejemplo, José, que por qué no vamos viendo ya si empezamos a crear algún colectivo de hombres que estamos dispuestos a avanzar mínimamente, a formarnos y a cuestionarnos para comenzar a hacer un pequeño colectivo para hablar, para compartir nuestras vivencias, nuestras formas que hemos realizado en nuestra masculinidad, y que luego poco a poco vayamos avanzando. Pero en ese espacio nuestro de hombres, ese es el desafío que te pongo a vos, ya que hiciste la pregunta, que organicemos algo, un colectivo pequeño alrededor de eso, porque en Honduras no hay colectivos de hombres, y eso es terrible. Entonces yo animo y dejo sobre la mesa esa propuesta, ese desafío, y que vos seas el organizador, Fabio, no, en serio, para que empecemos a hacer algunos colectivos e ir viendo, por ejemplo, otros compañeros, hombres, que estarían abiertos a cuestionarse. Aquí no estamos hablando de hombres que estén convencidos, no, estamos hablando de hombres que son machistas, pero que tenemos una pequeña apertura para cuestionar la forma en que yo ejerzo mi masculinidad. A mí me parece que a partir de ahí podríamos comenzar con procesos de formación, de cuestionamiento, de posicionamiento público, y para poder también hacer sinergia con los espacios de mujeres cuando sea posible. Pero yo creo que eso sería lo primero, pues, porque yo podría decirte aquí, sí, vamos a cambiar el sistema patriarcal y vamos a hacer una revolución de masculinidad disidente. No nos perdamos, comencemos con pasitos, con lo posible. Y en este momento lo posible puede ser que hombres que estamos aquí y que seguramente algunos de los hombres que podamos estar aquí, como me ha pasado en otros espacios, salgan muy bien molestos y diciendo barbaridades y se vayan. Pero los hombres que quedemos, si tenemos ahí esa apertura para cuestionarnos nuestra masculinidad, pues quedemos un paso más, y lo próximo sea identificar otros hombres que estén dispuestos y yo no estoy hablando de que hagamos algo formal, sino que un pequeño colectivo donde podamos comenzar a dar pasos en ese sentido. Joaquín. Sí. Me parece genial la idea, y en esa dirección iba mi inquietud, justamente porque, digamos, uno que ha tenido, digamos, ciertas aproximaciones a la teoría feminista y a las nuevas masculinidades, tiende a cometer el error de que porque ha tenido esas aproximaciones teóricas, al mismo tiempo tiene aproximaciones coherentes en la práctica, cosa que no podría estar más alejada de la realidad, digamos, y me parece genial la idea, y me apunto. Apuntalo, Alexa. ¿Cómo les explico que ahorita ya tenemos aquí la primera colectiva de hombres, verdad? Bueno, en que incluso, y también un poquito llevando la contraria, que tampoco necesariamente es la primera, por ejemplo, y lo meto a la mesa porque sí es una conversación bien interesante. Yo conozco grupos organizados de chicos trans, por ejemplo, que hablan del tema de las masculinidades desde otra visión, porque su experiencia a lo largo de una etapa de desarrollo ha sido completamente diferente, y obviamente también la forma en la que perciben las realidades se vuelve diferente y se torna diferente, y notan cómo cambia al momento de que cambian su expresión sexual, cómo cambia también el trato y las relaciones de poder en torno a todo su espacio, obviamente con todas las mil y una afectaciones que también implica eso y que tampoco se visibiliza mucho, pero sí que es un análisis bien interesante de realizar. Solo así rapidito voy a leer algunas cositas para terminar con las preguntas, porque si no les quiero robar mucho tiempo a todo el mundo, lo siento. Pero bueno, se hacían unas... Alexa. ¿Sí? No, solo hay que apuntar ahí a mi querido Gerson Recinos y también a Raúl, que ya dicen que se suman. Ya somos 4. Vaya, ahí está. Bueno, ya se comprometieron, está en vivo, está grabado y va para YouTube. Sí, tal vez, bueno, con Gerson yo tengo comunicación, pero también bueno, José Galdames también. Muy bien, José. Tal vez pedirle a José, a Raúl y a Gerson que si tal vez con vos o no sé con quién puedan enviar su correo electrónico para que luego nos pongamos de acuerdo. No, sí, en realidad, bueno, y por eso también quería mencionar, porque aquí hay un montón de cosas en el chat, que la verdad es que todo esto, o sea, no vamos a salir de este espacio obviamente resolviendo toda la problemática sistemática estructural que nos pesa
muchísimo más allá de nosotros, sí podemos salir con nuevas iniciativas. Por ejemplo, aquí están saliendo un montón de iniciativas para hacer otros espacios que podrían ser desde talleres a más tipo conversatorios o hacer foros en línea. O sea, podríamos buscar alternativas, porque aquí se está tocando, o sea, desde el tema de cómo tenemos la aproximación a ciertos movimientos feministas, que existe una necesidad también de un poquito de formación, incluso cuando se menciona siempre, uy, es un trueno, el feminismo radical, como que el feminismo radical fuera el feminismo loco que destruye, cuando es también una teoría, ¿no? Que se tiene que conocer. Hay distintos tipos de feminismo, como los hombres también conocen todas estas otras, estos trabajos que un montón de teóricas están manejando, el tema de la pornografía, que se estuvo discutiendo bastante en el chat, que ahí hay un montón de tela de cortar. O sea, así como hay personas que defienden la pornografía feminista, pues también hay personas que están completamente en contra de la pornografía. Lo mismo podríamos hablar del trabajo sexual, desde la visión de dignificarlo como un trabajo, pues, un trabajo digno, hasta la visión de explotación de los cuerpos. Sí, mencionando un par de cositas, porque se preguntaba también el tema, por ejemplo, de la responsabilidad de la madre en el tema de replicar esquemas que pueden ser patriarcales, y también, bueno, hubo un montón de respuestas de varias compañeras mencionando de que por qué siempre cargamos a la mujer. O sea, eso es de cuestionarlo. Desde el momento que lo cuestionamos de por qué la mujer permite esto, es un poquito también pensarlo más allá, ¿no? Es qué estamos haciendo de manera colectiva y de manera comunitaria para reforzar otros tipos de esquemas, otro tipo de visiones. Bueno, aquí estaba hablando de prostitución forzada. Bueno, se habla del apoyo al feminismo extremo y radical, que ven a todos los hombres como enemigos. Creo que incluso algo bien sano que podría ser, o sea, lo veo yo como feminista, que también lo platiquen en espacios que sean más solo de hombres, de cómo se hace el abordaje desde, por ejemplo, de un feminismo, no quiero decir excluyente, pero sí, por ejemplo, cuando, como vos decías, que hay actividades que obviamente son de la mujer y que tienen que estar la mujer, o que hay mujeres que no admiten, porque yo estoy en espacios feministas que hay mujeres que no admiten hombres en una actividad, punto, ¿no? Pero también es una cuestión de cómo lo abordamos de manera colectiva y cómo ponemos un poquito esa cuestión en el tema. Sí quiero recalcar algo que decía, aquí está Vanessa, justo que vos lo habías mencionado. Femicidio es un término que se plantea no solo la hazaña y el odio con el que se matan las mujeres, sino también la impunidad del caso. El femicidio es esa muerte violenta y ensalzada contra las mujeres donde hay claras evidencias de odio y donde hay claras evidencias de machismo, ¿no? Como también una separación, porque sí hay en el tema más de términos legales hay un montón de discusión. Bueno, quiero ver si hay preguntas aquí. Todo el mundo se quiere unir al colectivo. Ya están diciendo que se arma el grupo de WhatsApp. Vaya, pues organicen. Ahorita se arma mismo. Preguntaron, por cierto, que no te lo había mencionado, si ibas a dar tus diapositivas. Yo estuve roleando ahí un formulario en el cual se pueden inscribir para darnos su correo, para mandarles incluso más material también al respecto. Solo hay colectivos de hombres trans, dice Kendra. Y no sé si hay preguntas de alguien que quiera hacer participación en este momento. Para no robarles tanto tiempo, quiero creer que más o menos hice un resumen claro de más o menos cómo van todas las cosas. La presentación te la voy a mandar a vos y vos ya la compartís. Sí, nosotros la repartimos. Tengo una pregunta acá. Ok, ¿cuál es tu opinión de cómo podríamos expresarnos hacia una persona que es machista cuando se le aconseja pero no quiere entender que está actuando de manera inadecuada? Porque no solo lo podemos mandar a comer. ¿Cómo abordarla? Es que lo que pasa es que también tenemos que entender de que hay personas que van a asumir ese mensaje de manera abierta y otras no. Y ahí tiene que ser más personal, cada quien tiene que saber hasta dónde llegar y hasta dónde no. Lo que sí es que no podemos quedarnos callados y hacerle ver, aunque sea una vez. Y si continúa en ese sentido, por ejemplo, por poner un ejemplo, si yo estoy en un grupo y alguien hace un chiste que es homófobo, que es machista, yo tengo que hacerlo ver. Y si esa persona continúa, pues me voy, pero yo ya dejé el mensaje ahí. Si yo estoy con un grupo de hombres y va pasando una chica
o un chico gay, por ejemplo, una chica trans, quien sea, y algunos de estas personas con las que yo estoy empiezan a decirles cosas, yo tengo que decirles, hey, paren, porque eso no está bien. Y dirigirme a esa otra persona y decirle, perdonen, disculpe, por favor. O sea, pero creo yo que tenemos que intervenir siempre. Aunque ellos continúen, pero hay que intervenir. Y incluso, por ejemplo, a mí me ha pasado cosas que puede parecer que una cosa que me impactó, una experiencia pequeñita, pero fui a San Pedro Sula un domingo muy temprano, que todo estaba cerrado en uno de los moles de San Pedro. Estaba cerrado el estacionamiento, así que tuve que buscar estacionamiento en una de las calles aledañas. Me estacioné en una calle que estaba solitaria. Iba pasando una chica casualmente cuando yo abrí la, la puerta del carro y claro, por primera vez en mi vida yo sentí que esa chica me tuvo miedo. Yo decía, pero si yo soy Joaquín, yo soy, incluso soy aliado o intento, soy una buena persona, ¿por qué me tiene miedo? Claro, me tiene miedo por ser hombre. Y entonces, y ella iba hacia el mismo lugar donde yo iba, y entonces, ¿qué opción tomé yo o qué decisión? Caminar hacia el sentido contrario hacia ella, para que ella sintiera seguridad y esperar que ella estuviera llegando a casa para volver yo y regresar. Pero los hombres no nos damos cuenta de eso. O yo les podría preguntar a los hombres, pues, o sea, si ustedes van caminando por una acera y hay 3 mujeres en una esquina, ustedes se cambiarían, sentirían miedo, se cambiarían de acera. No, no sentiríamos miedo, a mí me ha pasado. Pero pregúntenle a nuestras compañeras, a nuestras amigas, van caminando por una acera y ven en la esquina 3 tipos, ¿qué va a hacer? Si vas a sentir miedo o no. Entonces, hay que cuestionarnos eso. Yo estuve también dando un taller parecido a este con un grupo de dirigentes sindicales de maquilas en San Pedro Sula, y entonces cuando yo les planteaba este ejemplo, me decía uno de ellos, sí, pero es que no deberían de salir por lugares solitarios, porque les puede pasar algo. Y entonces yo les decía, pero les puede pasar algo porque ¿quién les va a causar daño? Los hombres, usted es hombre. Entonces el problema está en los hombres, no es el problema de que ella salga, porque no lo estamos viendo. No le estamos viendo, porque decía, no, pero yo a mi hija no voy a permitir que salga a cualquier hora porque es peligroso, le puede pasar algo. Pero ¿quién es el responsable de que le pasa algo? Somos otros hombres. Entonces creo yo que debemos de hacernos el cuestionamiento y en cosas tan básicas como las que yo les puse el ejemplo de cambiarme o de ir a otra dirección para que se sintiera segura, o si yo voy por una acera y viendo una chica y yo percibo ese miedo, o aunque no lo perciba, me cambio a la otra acera para que ella pueda sentir algún nivel de seguridad, porque querramos o no, nos guste o no, la figura de hombre da miedo, genera miedo, aunque a veces no lo creamos o no lo percibamos así. Perfecto, no, sí, muchísimas gracias, Joaquín. Y sí, o sea, es incluso el tener un poquito este espacio para, pues, cuestionar, un poco posicionar también de que, pues, son realidades que pasan, ya no es una cuestión subjetiva, ¿no? Estamos haciendo un análisis de toda la realidad que hay y en base a eso, pues, no nos podemos quedar solamente con eso, sino que tenemos que actuar. Me disculpan si hay mucho ruido, solamente que estoy viendo acá. No sé si alguien más tiene una duda que quiera hablar con Joaquín. Quiero aclarar de que o sea, esta es una aproximación a este tema, pero no lo queremos dejar únicamente como abordar los temas, sino ver cómo podemos afrontarlos de manera propositiva, de manera adecuada, hacer llegar toda esta temática a diferentes poblaciones, ¿no? Que cualquier información que ustedes requieran, si no tienen más preguntas, pueden escribirnos en los chats. De igual manera, Joaquín, yo a toda la gente que probablemente, porque ya me cayeron como 5 chats de gente que está diciendo que qué onda, que si vamos a hacer chat de WhatsApp, que si yo les puedo crear el chat ahí, es tema suyo, ¿verdad? Yo no me voy a meter en ese pedo. Pero sí, si a alguien le interesa, en serio, darle continuidad a esto, nos pueden escribir. Les pueden escribir a Joaquín, yo poniendo a disposición a Joaquín todo el tiempo. Sí. Pero No, sí. de hecho, no, vos no debes de creer el espacio. Tenemos que ser, yo animo ahí que nos comuniquemos con Fabio para que Fabio lo ministre Sí, y que tal hagamos cual. algo. Sí, no, cualquier cosa. Igual manera, nosotros esto con el Movimiento Go, con la Universidad Clementina Suárez, con la gente de UNA Estudiantes, de la Facultad de Ciencias Jurídicas o en la plataforma, los que les contestarían serían mis compañeros de comunicaciones. Se puede ir armando un churro y la verdad es que este tipo de iniciativas, este tipo de diálogos, este tipo de procesos
tienen que ser constantes y los podemos ir haciendo solamente hasta para dialogar, para cualquier cosa. Queremos ver si de esto nace, y me imagino que después de esto vamos a ver cómo también tratar el tema de pornografía o cómo tratar el tema de sexualización, el tema de publicidad, normativa, legislación, cómo tratar diferencias ya en cuestiones súper específicas, ¿no? Y abordarlo de una manera apropiada en la que entendamos de que esto, pues al final del día no es un ataque, todos estamos estructurados bueno, sobreviviendo en realidad bajo un mismo sistema y tenemos que buscarle la forma también para no solamente sobrevivirlo, sino vivirlo con calidad de vida, bonito, rico, feliz, todos y todas disfrutándolo, ¿no? Si nadie tiene preguntas, sí, vamos a dar por concluido. Para no robarte tanto tiempo a vos, Joaquín, muchísimas gracias, no robarle tanto tiempo a las personas participantes. De igual manera es eso, están los formularios para que ustedes se inscriban, para mandarles toda la información. Si ustedes quieren más información de cualquier temática, podemos conseguir, nosotros siempre estamos publicando cosas que sean de interés colectivo, ¿no? Y no, eso, o sea, genuinamente muchísimas gracias. Gracias, Joaquín, la verdad, toda la vida. Gracias a ustedes, vos. Gracias a ustedes. Ahí nos van escribiendo. Muchísimas gracias. Yay. Ya no hay más preguntas. Váyanse, pues. Ya pueden ir a continuar. Gracias a todos y a todas. Gracias, Joaquín. Gracias a Plan Internacional. Gracias a Go Joven Honduras. Gracias a todos y todas las compas de la Plataforma Nacional de Adolescentes y Jóvenes, la Universidad Clementina Suárez, al Movimiento Go de la Facultad de Ciencias Jurídicas y a la página de la Facultad de Ciencias Jurídicas por ayudarnos a compartir este espacio tan enriquecedor. Se cuidan muchísimo. Cualquier cosa nos siguen en redes. Estamos en YouTube, en Facebook y en Instagram. Yay. Gracias.